Yo siempre creí que el amor era un refugio seguro. Un lugar donde esconder las grietas de mi alma. Hasta que Francisco me arrastró al infierno de su control en los pasillos del instituto. Y descubrí que el verdadero terror no es el rechazo, sino el deseo que te ata a tu verdugo. Aquella tarde en Madrid, bajo la lluvia torrencial que lavaba las calles de Gran Vía, le dije basta con un cuchillo en la mano. Y el mundo se rompió en pedazos que aún sangran. Me llamo David. Tengo 22 años ahora. Pero todo empezó a los 17. En el corazón palpitante de Madrid, donde las luces de neón parpadean como promesas falsas y el metro subterráneo huele a sudor y secretos. Vivía en un piso diminuto en Malasaña con mi madre. Una mujer de ojos cansados que trabajaba doble turno en un bar de tapas para pagar las facturas que mi padre había dejado atrás cuando se largó a Barcelona con su nueva familia. Ella nunca hablaba de él. Solo me abrazaba fuerte por las noches, susurrando que éramos suficientes el uno para el otro. Pero yo sabía que no lo éramos. Yo era el chico flaco con el pelo negro revuelto y ojos verdes que delataban demasiado. El que se sonrojaba cuando los chicos del equipo de fútbol pasaban riendo por el pasillo. En el Instituto Cervantes. Un edificio gris y agrietado en Chamberí. Era el blanco perfecto, el maricón invisible que nadie defendía. Francisco era el rey de ese caos. Alto, con hombros anchos de nadador y una sonrisa que cortaba como un bisturí. Provenía de una familia de abogados en Salamanca que lo había mandado a Madrid para endurecerlo. 18 años. Pelo castaño corto y ojos oscuros que te desnudaban sin piedad. Al principio, lo admiraba desde lejos, como caminaba por los patios con esa seguridad felina. Rodeado de sus amigos que lo llamaban Paco como si fuera un dios. Yo era el ratón en la sombra, garabateando poemas en mi cuaderno sobre amores imposibles, fantaseando con que alguien como él me viera de verdad. Pero cuando me vio, no fue amor. Fue hambre. Todo comenzó con una mirada en la clase de literatura. Estábamos leyendo a Lorca, hablando de amores prohibidos y duendes que te roban el aliento. Yo levanté la mano para comentar algo sobre el poeta y su propia homosexualidad oculta. Mi voz temblando como una hoja en el viento de otoño. Francisco, sentado 2 filas atrás, soltó una risa baja, casi un gruñido, y murmuró lo suficientemente alto para que todos oyeran, claro. El mariconcito sabe de eso. La clase estalló en risitas ahogadas. Y el profesor, un hombre mayor con bigote gris, fingió no oír. Yo me hundí en mi asiento, el calor subiendo por mi cuello como lava. Pero algo en sus ojos, esa chispa oscura, me clavó en el sitio. No era solo burla. Era curiosidad retorcida. Después de clase, me esperó en el pasillo. Oye, Davidito, dijo, bloqueando mi camino con su cuerpo como una pared de granito. Sus amigos se habían ido. Y el eco de los zapatos en el suelo de linóleo era el único testigo. No te lo tomes a mal. Solo digo que Lorca era un sensible como tú. Su aliento olía a chicle de menta. Y su mano rozó mi hombro. Un toque que duró un segundo de más. Me quedé paralizado, el corazón martilleando contra mis costillas. ¿Quieres que te preste mi libro? Tiene anotaciones interesantes. Asentí, mudo. Y esa noche, en mi cama estrecha, leí esas anotaciones, garabatos obscenos, dibujos de pollas y la palabra puta repetida en los márgenes. Lloré hasta que el amanecer tiñó las cortinas de rosa.
Pero no se lo conté a nadie. ¿A quién? Mi madre llegaba exhausta, oliendo a fritanga y vino barato. Mis amigos, si es que los tenía, eran ecos distantes. Chicas del club de teatro que hablaban de chicos hétero como si yo fuera invisible. Así empezó el juego. Francisco me acosaba con sutileza al principio, notas en mi taquilla con frases como «piensa en mí esta noche». Empujones accidentales en el comedor que me dejaban magullado. Susurros en el baño donde me acorralaba contra el lavabo y me decía, «eres tan frágil». Debe. Me dan ganas de romperte. Y lo peor, yo respondía. No con palabras, sino con miradas robadas. Con el estómago revuelto de miedo y algo más oscuro. Un anhelo que me avergonzaba. En Madrid. La ciudad de la movida y los besos robados en Chueca. Ser gay no era el problema, o eso decían los carteles de orgullo en las Ramblas. El problema era que mi primer deseo se encarnaba en un monstruo. Las semanas se convirtieron en un ritual de humillación. En el patio. Durante el recreo. Él y su pandilla me rodeaban. Fingiendo un juego de fútbol donde yo era el balón, patadas suaves que dolían lo justo. Risas que cortaban como vidrio. Pasa. Maricón. Gritaba uno. Y Francisco reía. Pero sus ojos se clavaban en mí. Prometiendo algo privado. Algo que me hacía mojar las sábanas por la noche en sueños prohibidos. Una vez. Después de una de esas sesiones. Me siguió al baño de chicas vacío a esa hora y me empujó contra la pared fría. Dime que no te gusta. Susurró. Su boca a centímetros de la mía. Su mano apretando mi muñeca hasta que los huesos crujieron. Dime que no sueñas conmigo follándote. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Pero mi cuerpo traicionero se endureció contra él. No. Mentí. Y él sonrió. Victorioso. Antes de soltarme y salir como si nada. Imaginaba contárselo a alguien. A mi madre. Que me preparaba tortilla de patatas con manos temblorosas. Preguntándome sobre el día con una sonrisa forzada. ¿Todo bien? Mamá. Decía yo. Tragándome el nudo en la garganta. O a la terapeuta escolar. Una mujer rubia con gafas que olía a lavanda y escuchaba con cabeza ladeada. ¿Pero qué le diría? Que el chico más popular del Insti me hace sentir vivo y muerto al mismo tiempo. No. En cambio. Me hundía más. Empecé a faltar a clases. A vagar por las calles de Madrid solo, el Retiro con sus sauces llorones reflejando mi alma. La plaza mayor donde los turistas reían ajenos a mi tormenta interna. Francisco lo notaba. Y su acoso se volvía posesivo. Me enviaba mensajes anónimos desde números desechables. ¿Dónde estás? ¿Puta? Te echo de menos. Y yo los borraba. Pero los guardaba en la memoria. Como cicatrices invisibles. El dolo se acumulaba como la niebla madrileña en invierno. Espesa y asfixiante. En casa. Mi madre notaba mi silencio. Mis ojeras como moretones bajo los ojos. Debbie. Hijo. ¿Es una chica? ¿Puedes contármelo todo? Reía amargamente para mis adentros. Si supiera que era un chico. Y no cualquier chico. Sino el que me estaba destrozando. Una noche. Después de que él me hubiera forzado a arrodillarme en el almacén de deportes solo para demostrar que no era tan maricón. Llegué a casa y me miré en el espejo del baño. Mi reflejo era un extraño, labios hinchados.
Cuello marcado por dedos que no eran míos. Vomité hasta que el estómago ardió. Y juré que acabaría con aquello. Pero al día siguiente. En el metro abarrotado camino al Insti. Lo vi en la plataforma opuesta. Y mi resolución se evaporó como humo. La presión crecía. Francisco empezó a invadir mi espacio personal de formas más íntimas. Me obligaba a reunirme con él después de clases en parques olvidados como el del Capricho, donde los laberintos de setos ocultaban susurros y toques que me dejaban temblando. Eres mío, Debbie, me decía. Su voz ronca contra mi oreja, mientras su mano se deslizaba bajo mi camisa. Yo me resistía al principio, empujándolo, pero él era más fuerte. Y yo cedía. Porque en ese odio había un hilo de necesidad que me aterrorizaba. Era como si Madrid misma conspirara, las sirenas de ambulancias lejanas. El aroma a castañas asadas en las calles. Todo normal mientras yo me rompía por dentro. Mis notas cayeron en picado. El profesor de historia me llamó aparte un día. Su voz grave como el tañido de las campanas de la Almudena. Debbie. Estás desapareciendo. ¿Qué pasa? Mentí. Dije que era el estrés de los exámenes. Pero por las noches. En mi habitación con pósters de Almodóvar descoloridos. Escribía cartas que nunca enviaba, a Francisco. Confesando el pánico que me ahogaba. El deseo que me consumía. Tú me haces odiarme. Garabateaba. Y luego rompía el papel. Los fragmentos flotando como nieve sucia. La familia de Francisco era un espejismo de perfección, cenas en restaurantes de lujo en el barrio de Salamanca, donde él fingía ser el hijo modelo. Una vez. Me invitó a una de esas para que veas cómo vive la gente normal. Y allí. Bajo las luces tenues. Su padre. Un hombre de traje impecable. Me miró como a un insecto. Así que eres el amigo de Paco. ¿De qué familia eres? Mi madre. Camarera, mi padre. Ausente. Me tragué la bilis y sonreí. Esa noche. En el coche de vuelta. Francisco me besó por primera vez duro. Posesivo. En un callejón oscuro de Alcalá. Fue mi primer beso real. Y sabía a traición y a victoria amarga. Ahora eres mío de verdad. Murmuró. Y yo asentí. ¿Roto? Pero el acoso no paraba. En el Insti. Sus amigos me llamaban la puta de Paco en susurros que llegaban a todos. Yo caminaba con la cabeza baja. El peso de sus miradas como cadenas. Empecé a cortarme en secreto, líneas finas en los muslos. Ocultas bajo los vaqueros. Cada una un grito mudo. Vale. Me decía el espejo. Pero el espejo mentía. Francisco lo sabía, lo olía en mí. Como un depredador. Y usaba eso para atarme más. Si te haces daño. Es porque me necesitas. Me decía en mensajes a medianoche. Y tenía razón. Maldita sea. En Madrid. Ciudad de pasiones desbocadas. Yo era el mártir de mi propia cruz. Una mañana de noviembre. Gris como el humo de las chimeneas. Todo cambió. Había llovido toda la noche. Y las calles de Madrid brillaban como venas abiertas. Llegué al Insti empapado. Mi mochila goteando en el suelo del pasillo. Francisco me esperaba. Como siempre.
Pero esta vez con una expresión diferente, no burlona, sino furiosa. Ayer no contestaste mis mensajes. Siseó, arrastrándome al baño de hombres. Ahora vacío por la hora. La puerta se cerró con un clic que resonó como un disparo. Pensé que habías encontrado a otro. Su mano en mi garganta, apretando lo justo para que el aire se volviera precioso. Luché. Pataleé. Pero él era una tormenta. Dime que soy el único. Rugió. Y en ese momento, algo en mí se quebró. No grité por ayuda. No. Saqué el cortaplumas que llevaba en el bolsillo, un regalo de mi abuelo. Olvidado en el fondo de mi memoria, y lo presioné contra su costado. No lo suficiente para herir, pero sí para que el filo besara su camisa. Suéltame. Susurré. Mi voz un hilo roto. Sus ojos se abrieron. No de miedo, sino de sorpresa. Como si viera por primera vez al chico que había moldeado a su imagen. La presión en mi garganta cedió. Y caí de rodillas. El cuchillo resbalando de mi mano temblorosa. Él se arrodilló conmigo. No para golpearme, sino para abrazarme. Un gesto torpe y desesperado. Joder. Debe. ¿Qué coño hemos hecho? Lágrimas calientes rodaron por mi cara, mezclándose con la lluvia en el suelo. No respondí. Solo me quedé allí. Vacío. El mundo reduciéndose a ese baño húmedo y al latido errático de su corazón contra el mío. Salí de allí aturdido. El pasillo un borrón de voces lejanas. No fui a clase. Corrí bajo la lluvia hacia el parque del oeste, donde los cipreses se mecían como fantasmas. Me senté en un banco empapado. El agua calando hasta los huesos. Y por primera vez, dejé que el llanto viniera sin freno. No era solo por él. Era por mí, el chico que había permitido que el odio se disfrazara de amor. Que había sacrificado su dignidad por un roce robado. Madrid rugía a mi alrededor y coches pitando. Vendedores ambulantes gritando. Pero yo era un islote de silencio, donde el dolor se solidificaba como escarcha. Esa noche, mi madre me encontró acurrucado en el sofá, tiritando. Hijo. ¿Qué pasa? Por fin. Se lo conté todo, las burlas, los toques, el cuchillo. Sus ojos se llenaron de horror. Pero no de juicio. Me abrazó. Su cuerpo delgado envolviéndome como un escudo. Mañana vamos a la policía, dijo. Su voz firme por primera vez en años. Pero yo sabía que no era tan simple. Francisco no era un extraño, era el hilo que me unía a mi propia oscuridad. Al día siguiente, en lugar de denunciarlo, lo busqué. En el patio del Insti. Bajo un sol pálido que secaba los charcos. Lo arrinconé contra la verja. Tenemos que hablar, le dije. Mi voz sorprendentemente calmada. Sus amigos nos miraron. Pero él asintió. Y nos fuimos al café de la esquina. Un antro con mesas pegajosas y olor a café solo. Allí, frente a 2 tazas humeantes, le conté mi verdad. Me has destruido. Pago. Cada risa. Cada toque. Me has hecho odiar quién soy. Él escuchó. Pálido.
sus dedos tamborileando en la mesa como un preso en la celda. Yo. No sé por qué lo hago. Admitió al fin. Su voz quebrada. En casa. Mi padre me presiona para ser perfecto. ¿Y tú? Tú eres lo único real que he tocado. Era su confesión. Cruda y egoísta. Pero por primera vez. Vi al chico detrás del monstruo, miedos enterrados bajo capas de machismo heredado. No lo perdoné. No aún. Pero en ese café. Con el bullicio de Madrid filtrándose por la ventana. Algo se movió. No era amor. Era el comienzo de una rendición mutua. Los días siguientes fueron un limbo tenso. Francisco se apartó de sus amigos. Empezó a sentarse solo en el comedor. Su mirada siguiéndome como un perro arrepentido. Yo. Por mi parte. Busqué ayuda, hablé con la terapeuta. Que me recomendó un grupo de apoyo en Chueca para chicos como yo. Allí. Entre caras anónimas y velas parpadeantes. Aprendí a nombrar mi dolor, acoso. Trauma. La confusión de deseo y abuso. Madrid. Con su orgullo LGBTQI pintado en banderas arcoíris. Se convirtió en mi aliada. Caminaba por las calles de Fuencarral. Viendo parejas del mismo sexo besarse sin miedo. Y me preguntaba si algún día podría ser yo. Pero el turning point no fue solo mío. Una semana después. Francisco me esperó fuera del grupo. Bajo la lluvia fina de diciembre. Necesito verte. Dijo. Su chaqueta empapada pegándose a su pecho. Fuimos a su piso vacío. Sus padres en un viaje a Toledo. Y allí. En la sala minimalista con vistas a la Castellana. Se derrumbó. Mi hermano mayor. Él me hizo lo mismo cuando era niño. Por eso lo repito contigo. Para no sentirme débil. Lágrimas surcaban su rostro. Y por primera vez. Lo abracé yo. No por lástima. Sino por reconocimiento, éramos dos almas rotas. Entrelazadas en un baile de violencia y vulnerabilidad. No fue romántico. Fue crudo. Como las novelas de Cela que leíamos en clase, cuerpos chocando en la penumbra. Gemidos ahogados por el peso de los secretos. Pero después. Tumbados en su cama deshecha. Hablamos. De verdad. De su padre que lo golpeaba con palabras afiladas. De mi madre que cargaba el mundo en sus hombros. Quiero cambiar. Murmuró él. Su mano en la mía. ¿Temblorosa? Yo no creí del todo. Pero planté la semilla. Yo siempre creí que el amor era un refugio seguro. Un lugar donde esconder las grietas de mi alma. Hasta que Francisco me arrastró al infierno de su control en los pasillos del instituto. Y descubrí que el verdadero terror no es el rechazo. Sino el deseo que te ata a tu verdugo. Aquella tarde en Madrid. Bajo la lluvia torrencial que lavaba las calles de Gran Vía. Le dije basta con un cuchillo en la mano. Y el mundo se rompió en pedazos que aún sangran. Me llamo David. Tengo 22 años ahora. Pero todo empezó a los 17. En el corazón palpitante de Madrid. Donde las luces de neón parpadean como promesas falsas y el metro subterráneo huele a sudor y secretos. Vivía en un piso diminuto en Malasaña con mi madre. Una mujer de ojos cansados que trabajaba doble turno en un bar de tapas para pagar las facturas que mi padre había dejado atrás cuando se largó a Barcelona con su nueva familia. Ella nunca hablaba de él.
Solo me abrazaba fuerte por las noches, susurrando que éramos suficientes el uno para el otro. Pero yo sabía que no lo éramos. Yo era el chico flaco con el pelo negro revuelto y ojos verdes que delataban demasiado. El que se sonrojaba cuando los chicos del equipo de fútbol pasaban riendo por el pasillo. En el Instituto Cervantes. Un edificio gris y agrietado en Chamberí. Era el blanco perfecto, el maricón invisible que nadie defendía. Francisco era el rey de ese caos. Alto, con hombros anchos de nadador y una sonrisa que cortaba como un bisturí. Provenía de una familia de abogados en Salamanca que lo había mandado a Madrid para endurecerlo. 18 años. Pelo castaño corto y ojos oscuros que te desnudaban sin piedad. Al principio, lo admiraba desde lejos, como caminaba por los patios con esa seguridad felina. Rodeado de sus amigos que lo llamaban Paco como si fuera un dios. Yo era el ratón en la sombra, garabateando poemas en mi cuaderno sobre amores imposibles, fantaseando con que alguien como él me viera de verdad. Pero cuando me vio, no fue amor. Fue hambre. Todo comenzó con una mirada en la clase de literatura. Estábamos leyendo a Lorca, hablando de amores prohibidos y duendes que te roban el aliento. Yo levanté la mano para comentar algo sobre el poeta y su propia homosexualidad oculta. Mi voz temblando como una hoja en el viento de otoño. Francisco, sentado 2 filas atrás, soltó una risa baja, casi un gruñido, y murmuró lo suficientemente alto para que todos oyeran, claro. El mariconcito sabe de eso. La clase estalló en risitas ahogadas. Y el profesor, un hombre mayor con bigote gris, fingió no oír. Yo me hundí en mi asiento, el calor subiendo por mi cuello como lava. Pero algo en sus ojos, esa chispa oscura, me clavó en el sitio. No era solo burla. Era curiosidad retorcida. Después de clase, me esperó en el pasillo. Oye, ¿Davidito?, dijo, bloqueando mi camino con su cuerpo como una pared de granito. Sus amigos se habían ido. Y el eco de los zapatos en el suelo de linóleo era el único testigo. No te lo tomes a mal. Solo digo que Lorca era un sensible como tú. Su aliento olía a chicle de menta. Y su mano rozó mi hombro. Un toque que duró un segundo de más. Me quedé paralizado, el corazón martilleando contra mis costillas. ¿Quieres que te preste mi libro? Tiene anotaciones interesantes. Asentí, mudo. Y esa noche, en mi cama estrecha, leí esas anotaciones, garabatos obscenos, dibujos de pollas y la palabra puta repetida en los márgenes. Lloré hasta que el amanecer tiñó las cortinas de rosa. Pero no se lo conté a nadie. ¿A quién? Mi madre llegaba exhausta, oliendo a fritanga y vino barato. Mis amigos, si es que los tenía, eran ecos distantes. Chicas del club de teatro que hablaban de chicos hétero como si yo fuera invisible. Así empezó el juego. Francisco me acosaba con sutileza al principio, notas en mi taquilla con frases como piensa en mí esta noche. Empujones de accidentales en el comedor que me dejaban magullado. Susurros en el baño donde me acorralaba contra el lavabo y me decía, eres tan frágil. Debe. Me dan ganas de romperte. Y lo peor, yo respondía. No con palabras, sino con miradas robadas. Con el estómago revuelto de miedo y algo más oscuro. Un anhelo que me avergonzaba. En Madrid. La ciudad de la movida y los besos robados en Chueca.
Ser gay no era el problema, o eso decían los carteles de orgullo en las Ramblas. El problema era que mi primer deseo se encarnaba en un monstruo. Las semanas se convirtieron en un ritual de humillación. En el patio. Durante el recreo. Él y su pandilla me rodeaban. Fingiendo un juego de fútbol donde yo era el balón, patadas suaves que dolían lo justo. Risas que cortaban como vidrio. Pasa. Maricón. Gritaba uno. Y Francisco reía. Pero sus ojos se clavaban en mí. Prometiendo algo privado. Algo que me hacía mojar las sábanas por la noche en sueños prohibidos. Una vez. Después de una de esas sesiones. Me siguió al baño de chicas vacío a esa hora y me empujó contra la pared fría. Dime que no te gusta. Susurró. Su boca a centímetros de la mía. Su mano apretando mi muñeca hasta que los huesos crujieron. Dime que no sueñas conmigo follándote. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Pero mi cuerpo traicionero se endureció contra él. No. Mentí. Y él sonrió. Victorioso. Antes de soltarme y salir como si nada. Imaginaba contárselo a alguien. A mi madre. Que me preparaba tortilla de patatas con manos temblorosas. Preguntándome sobre el día con una sonrisa forzada. ¿Todo bien? Mamá. Decía yo. Tragándome el nudo en la garganta. O a la terapeuta escolar. Una mujer rubia con gafas que olía a lavanda y escuchaba con cabeza ladeada. ¿Pero qué le diría? Que el chico más popular del Insti me hace sentir vivo y muerto al mismo tiempo. No. En cambio. Me hundía más. Empecé a faltar a clases. A vagar por las calles de Madrid solo, el Retiro con sus sauces llorones reflejando mi alma. La Plaza Mayor donde los turistas reían ajenos a mi tormenta interna. Francisco lo notaba. Y su acoso se volvía posesivo. Me enviaba mensajes anónimos desde números desechables. ¿Dónde estás? ¿Puta? Te echo de menos. Y yo los borraba. Pero los guardaba en la memoria. Como cicatrices invisibles. El dolo se acumulaba como la niebla madrileña en invierno. Espesa y asfixiante. En casa. Mi madre notaba mi silencio. Mis ojeras como moretones bajo los ojos. Debbie. Hijo. ¿Es una chica? ¿Puedes contármelo todo? Reía amargamente para mis adentros. Si supiera que era un chico. Y no cualquier chico. Sino el que me estaba destrozando. Una noche. Después de que él me hubiera forzado a arrodillarme en el almacén de deportes solo para demostrar que no era tan maricón. Llegué a casa y me miré en el espejo del baño. Mi reflejo era un extraño, labios hinchados. Cuello marcado por dedos que no eran míos. Vomité hasta que el estómago ardió. Y juré que acabaría con aquello. Pero al día siguiente. En el metro abarrotado camino al Insti. Lo vi en la plataforma opuesta. Y mi resolución se evaporó como humo. La presión crecía. Francisco empezó a invadir mi espacio personal de formas más íntimas. Me obligaba a reunirme con él después de clases en parques olvidados como el del Capricho. Donde los laberintos de setos ocultaban susurros y toques que me dejaban temblando. Eres mío. Debbie. Me decía. Su voz ronca contra mi oreja. Mientras su mano se deslizaba bajo mi camisa. Yo me resistí al principio. Empujándolo. Pero él era más fuerte. Y yo. Yo cedía. Porque en ese odio había un hilo de necesidad que me aterrorizaba.
Era como si Madrid misma conspirara, las sirenas de ambulancias lejanas. El aroma a castañas asadas en las calles. Todo normal mientras yo me rompía por dentro. Mis notas cayeron en picado. El profesor de historia me llamó aparte un día. Su voz grave como el tañido de las campanas de la Almudena. Debbie. Estás desapareciendo. ¿Qué pasa? Mentí. Dije que era el estrés de los exámenes. Pero por las noches. En mi habitación con pósters de Almodóvar descoloridos. Escribía cartas que nunca enviaba, a Francisco. Confesando el pánico que me ahogaba. El deseo que me consumía. Tú me haces odiarme. Garabateaba. Y luego rompía el papel. Los fragmentos flotando como nieve sucia. La familia de Francisco era un espejismo de perfección, cenas en restaurantes de lujo en el barrio de Salamanca. Donde él fingía ser el hijo modelo. Una vez. Me invitó a una de esas para que veas cómo vive la gente normal. Y allí. Bajo las luces tenues. Su padre. Un hombre de traje impecable. Me miró como a un insecto. Así que eres el amigo de Paco. ¿De qué familia eres? Mi madre. Camarera, mi padre. Ausente. Me tragué la bilis y sonreí. Esa noche. En el coche de vuelta. Francisco me besó por primera vez duro. Posesivo. En un callejón oscuro de Alcalá. Fue mi primer beso real. Y sabía a traición y a victoria amarga. Ahora eres mío de verdad. Murmuró. Y yo asentí. ¿Roto? Pero el acoso no paraba. En el Insti. Sus amigos me llamaban la puta de Paco en susurros que llegaban a todos. Yo caminaba con la cabeza baja. El peso de sus miradas como cadenas. Empecé a cortarme en secreto, líneas finas en los muslos. Ocultas bajo los vaqueros. Cada una un grito mudo. Para. Me decía el espejo. Pero el espejo mentía. Francisco lo sabía, lo olía en mí. Como un depredador. Y usaba eso para atarme más. Si te haces daño. Es porque me necesitas. Me decía en mensajes a medianoche. Y tenía razón. Maldita sea. En Madrid. Ciudad de pasiones desbocadas. Yo era el mártir de mi propia cruz. Una mañana de noviembre. Gris como el humo de las chimeneas. Todo cambió. Había llovido toda la noche. Y las calles de Madrid brillaban como venas abiertas. Llegué al Insti empapado. Mi mochila goteando en el suelo del pasillo. Francisco me esperaba. Como siempre. Pero esta vez con una expresión diferente, no burlona. Sino furiosa. Ayer no contestaste mis mensajes. Siseó. Arrastrándome al baño de hombres. Ahora vacío por la hora. La puerta se cerró con un clic que resonó como un disparo. Pensé que habías encontrado a otro. Su mano en mi garganta. Apretando lo justo para que el aire se volviera precioso. Luché. Pataleé. Pero él era una tormenta. Dime que soy el único. Rugió. Y en ese momento, algo en mí se quebró. No grité por ayuda. No. Saqué el cortaplumas que llevaba en el bolsillo, un regalo de mi abuelo. Olvidado en el fondo de mi memoria, y lo presioné contra su costado. No lo suficiente para herir. Pero sí para que el filo besara su camisa. Suéltame. Susurré.
Mi voz un hilo roto. Sus ojos se abrieron. No de miedo, sino de sorpresa. Como si viera por primera vez al chico que había moldeado a su imagen. La presión en mi garganta cedió. Y caí de rodillas. El cuchillo resbalando de mi mano temblorosa. Él se arrodilló conmigo. No para golpearme, sino para abrazarme. Un gesto torpe y desesperado. Joder. Debe. ¿Qué coño hemos hecho? Lágrimas calientes rodaron por mi cara, mezclándose con la lluvia en el suelo. No respondí. Solo me quedé allí. Vacío. El mundo reduciéndose a ese baño húmedo y al latido errático de su corazón contra el mío. Salí de allí aturdido. El pasillo un borrón de voces lejanas. No fui a clase. Corrí bajo la lluvia hacia el parque del oeste, donde los cipreses se mecían como fantasmas. Me senté en un banco empapado. El agua calando hasta los huesos. Y por primera vez, dejé que el llanto viniera sin freno. No era solo por él. Era por mí, el chico que había permitido que el odio se disfrazara de amor. Que había sacrificado su dignidad por un roce robado. Madrid rugía a mi alrededor y coches pitando. Vendedores ambulantes gritando. Pero yo era un islote de silencio, donde el dolor se solidificaba como escarcha. Esa noche, mi madre me encontró acurrucado en el sofá, tiritando. Hijo. ¿Qué pasa? Por fin. Se lo conté todo, las burlas. Los toques. El cuchillo. Sus ojos se llenaron de horror. Pero no de juicio. Me abrazó. Su cuerpo delgado envolviéndome como un escudo. Mañana vamos a la policía, dijo. Su voz firme por primera vez en años. Pero yo sabía que no era tan simple. Francisco no era un extraño, era el hilo que me unía a mi propia oscuridad. Al día siguiente, en lugar de denunciarlo, lo busqué. En el patio del Insti. Bajo un sol pálido que secaba los charcos. Lo arrinconé contra la verja. Tenemos que hablar, le dije. Mi voz sorprendentemente calmada. Sus amigos nos miraron. Pero él asintió. Y nos fuimos al café de la esquina. Un antro con mesas pegajosas y olor a café solo. Allí, frente a 2 tazas humeantes, le conté mi verdad. Me has destruido. Pago. Cada risa. Cada toque. Me has hecho odiar quién soy. Él escuchó. Pálido. Sus dedos tamborileando en la mesa como un preso en la celda. Yo. No sé por qué lo hago, admitió al fin. Su voz quebrada. En casa. Mi padre me presiona para ser perfecto. ¿Y tú? Tú eres lo único real que he tocado. Era su confesión. Cruda y egoísta. Pero por primera vez, vi al chico detrás del monstruo, miedos enterrados bajo capas de machismo heredado. No lo perdoné. No aún. Pero en ese café, con el bullicio de Madrid filtrándose por la ventana, algo se movió. No era amor. Era el comienzo de una rendición mutua. Los días siguientes fueron un limbo tenso. Francisco se apartó de sus amigos. Empezó a sentarse solo en el comedor. Su mirada siguiéndome como un perro arrepentido. Yo, por mi parte, busqué ayuda,
Hablé con la terapeuta, que me recomendó un grupo de apoyo en Chueca para chicos como yo. Allí, entre caras anónimas y velas parpadeantes, aprendí a nombrar mi dolor, acoso, trauma, la confusión de deseo y abuso. Madrid, con su orgullo LGBTQI pintado en banderas arcoíris, se convirtió en mi aliada. Caminaba por las calles de Fuencarral, viendo parejas del mismo sexo besarse sin miedo. Y me preguntaba si algún día podría ser yo. Pero el turning point no fue solo mío. Una semana después, Francisco me esperó fuera del grupo, bajo la lluvia fina de diciembre. Necesito verte, dijo, su chaqueta empapada pegándose a su pecho. Fuimos a su piso vacío. Sus padres en un viaje a Toledo. Y allí, en la sala minimalista con vistas a la Castellana, se derrumbó mi hermano mayor. Él me hizo lo mismo cuando era niño. Por eso lo repito contigo. Para no sentirme débil. Lágrimas surcaban su rostro. Y por primera vez, lo abracé yo. No por lástima, sino por reconocimiento, éramos dos almas rotas, entrelazadas en un baile de violencia y vulnerabilidad. No fue romántico. Fue crudo. Como las novelas de Cela que leíamos en clase, cuerpos chocando en la penumbra. Gemidos ahogados por el peso de los secretos. Pero después, tumbados en su cama deshecha, hablamos. De verdad. De su padre que lo golpeaba con palabras afiladas. De mi madre que cargaba el mundo en sus hombros. Quiero cambiar, murmuró él. Su mano en la mía. ¿Temblorosa? Yo no creí del todo. Pero planté la semilla. Sin embargo, el cambio no era lineal. Días después, en una fiesta de fin de trimestre en una casa de lavapiés, Francisco recayó. El alcohol fluía como el Manzanares en crecida. Y sus amigos viejos lo rodearon, susurrándole veneno. Me vio bailando con un chico del grupo de apoyo, un roce inocente. Una risa compartida y sus celos estallaron. Me arrastró a un cuarto oscuro. Su aliento a ron quemándome la piel. Eres mío. Joder. Gruñó. Sus puños cerrados. Por primera vez. No cedí. Lo empujé. Mi voz un trueno, no. Ya no. Salió tambaleándose. Y yo, con el corazón en la garganta, llamé a mi madre para que me recogiera. Esa noche, en el taxi de vuelta, Madrid desfilaba en luces borrosas. Y juré que era el fin. Pero el clímax no llegó con gritos. Llegó en silencio. 2 semanas después. En la azotea del Insti durante el recreo. Él subió. Solo. Con una carta en la mano, la misma que yo había escrito meses atrás. Que él había encontrado en la basura. ¿La leí? Dijo. Su voz ronca. Y me di cuenta de que te he matado por dentro. Lágrimas en sus ojos. Y en los míos. Lo siento. De verdad. No lo abracé. En cambio, le dije lo que nunca había dicho, vete. Déjame vivir. Fue un corte limpio. Como el filo de aquel cuchillo. Liberándome de la cadena invisible.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Francisco se quedó allí. En la azotea. El viento de Madrid azotando su pelo. Sus ojos buscando en los míos una absolución que no podía dar. Pero. Nosotros. Balbuceó. Como si nosotros fuera una palabra sagrada. No hay nosotros. Pago. Solo tú y tu rabia. Y yo atrapado en ella. Mi voz era firme. Aunque por dentro temblaba como las hojas de los plátanos en la Gran Vía. Bajé las escaleras solo. El eco de mis pasos un requiem por lo que nunca fue. En los días siguientes, el Insti se convirtió en un campo minado. Sus amigos me miraban con odio renovado, murmurando traidor cuando pasaba. Él, en cambio, era un fantasma, se sentaba al fondo de las clases, garabateando en su cuaderno, evitando mi mirada. Pero yo sentía su peso, como una sombra que no se disipa con el sol. Fui al grupo en Chueca más a menudo, donde un chico llamado Miguel de ojos castaños cálidos y sonrisa que no pedía nada me escuchaba sin juzgar. El perdón no es para él, me dijo una noche. Su mano en mi hombro ligera como una pluma. Es para ti. Por primera vez. Imaginé un futuro sin cadenas. Francisco. Mientras. Pagaba su precio. Su padre lo descubrió todo un mensaje indiscreto. Un amigo chivato y las peleas en casa escalaron. Lo oí una noche. Regresando tarde de una manifestación por derechos LGBTQ y en Sol, gritos que atravesaban las paredes del piso vecino al nuestro. Eres una vergüenza. Paco. Un maricón como tu hermano. Al día siguiente. Llegó al Insti con un ojo morado. La arrogancia rota. Me esperó en el baño el mismo de nuestro quiebre y susurró, mi padre me va a mandar de vuelta a Salamanca. Dice que aquí me he corrompido. No sentí lástima. Solo alivio mezclado con un pinchazo de tristeza por el chico que podría haber sido. El clímax verdadero explotó en Navidad. Madrid se vestía de luces. El olor a turrón y castañas llenando las calles. Pero para mí era una farsa. Mi madre organizó una cena modesta, jamón serrano. Vino de la ribera del Duero que habíamos ahorrado. Francisco apareció en la puerta. Empapado por la nieve ligera. Un ramo de flores silvestres en la mano, ridículas. Fuera de temporada. Por favor. Debe. Solo quiero decir adiós bien. Mi madre. Con el delantal manchado. Lo miró suspicaz. Pero lo dejó entrar. En la cocina estrecha. Mientras ella fingía revolver la paella. Él se arrodilló. Te he amado a mi manera torcida. Pero sé que te he herido. Perdóname. O al menos. ¿O dime limpio? No lo perdoné. Le dije, el amor no rompe. Pago. Construye. Y tú solo sabes demoler. Él asintió. Las lágrimas cayendo en el linóleo. ¿Y se fue? Dejando las flores marchitas en la mesa. Esa noche. Por primera vez. Dormí sin pesadillas. El año nuevo trajo una tregua frágil. Francisco se fue a Salamanca. Inscrito en un internado estricto donde, según rumores, luchaba con su propia identidad. Sus padres lo arreglaron con terapia conversacional, un horror que me erizaba la piel. Pero yo no lo compadecía. Había elegido su veneno.
Yo, en cambio, florecí. Con Miguel. Las caminatas por el Madrid de las letras se volvieron rituales de sanación, lecturas en cafés de la carrera de San Jerónimo. Besos tímidos bajo los faroles de la plaza de Santa Ana. No era pasión salvaje, sino ternura ganada a pulso. Como el sol que calienta despacio después de la tormenta. Mi madre se convirtió en mi roca. Dejó el bar por un trabajo diurno en una librería de Huertas. Y juntas sí. Juntas asistimos a sesiones familiares. Nadie te define por tus deseos. Hijo, me dijo una tarde. Mientras pelábamos naranjas en el balcón. El aroma cítrico mezclándose con el tráfico lejano. Tú defines tu fuerza. Por primera vez. Le hablé de mi padre. De la ausencia que me había hecho vulnerable. Ella lloró. Pero fue un llanto liberador. Como el mío había sido en aquel banco del parque. Francisco reapareció en primavera. De visita forzada a Madrid. Me escribió una carta real. Con sello postal. Como en las novelas antiguas. Estoy aprendiendo a ser yo. Sin máscaras. Gracias por mostrarme el espejo. No respondí. Pero la guardé en una caja bajo la cama. Junto a los fragmentos de mis viejos poemas. Su precio era la soledad, amigos perdidos. Familia fracturada. El mío era la libertad, un verano en Chueca. Bailando en discotecas donde los cuerpos se movían sin vergüenza. Miguel susurrándome al oído promesas de normalidad. Pero la curación no era lineal. Noches en que el pánico me despertaba. Sudando. Recordando toques no consentidos. Días en que veía a chicos como él en el metro y el estómago se me revolvía. Miguel lo entendía, me abrazaba sin presionar. Su presencia un bálsamo. Juntos. Visitamos el Orgullo, banderas ondeando en Preciados. Cuerpos pintados de colores gritando visibilidad. Allí. Bajo la lluvia de confeti. Besé a Miguel con la multitud rugiendo. Y sentí que el pasado se disolvía como espuma en el río. Francisco pagó más. Un año después. Supe por un amigo común que había intentado suicidarse, el peso de la negación familiar demasiado pesado. Sobrevivió. Y en terapia real esta vez. Empezó a reconstruirse. No nos reencontramos. No hacía falta. Su arrepentimiento era su cruz, mi perdón implícito. Mi cierre. Hoy. A los 22. Madrid es mi hogar ganado. Trabajo en una galería de arte en Lavapiés. Colgando cuadros de artistas queer que pintan dolores en lienzos vibrantes. Miguel y yo compartimos un piso en Malasaña, el mismo barrio de mi infancia. Pero ahora con risas en lugar de silencios. Mi madre visita los domingos. Trayendo croquetas caseras y chismes del barrio. Su rostro surcado de líneas pero iluminado por orgullo. Francisco. Lo vi una vez. Por casualidad. En la estación de Atocha. Iba de camino a Salamanca. Libre al fin de las cadenas paternas. Nuestros ojos se cruzaron, él sonrió. Tímido. Un hombre nuevo con barba incipiente y ojos claros. Asentí. Y pasamos de largo. No palabras. Solo reconocimiento, sobrevivientes. A veces. En noches de insomnio. Me pregunto si el acoso fue el precio de mi despertar. ¿Valió la pena el dolor por este amor sincero? ¿Esta vida sin máscaras?
Madrid responde con su pulso eterno, luces en Cibeles. El eco de flamenco en tabernas ocultas. Y yo. Caminando por Gran Vía bajo la lluvia que ya no duele. Susurro al viento, sí. Cada cicatriz es una estrella en mi cielo. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo más dejarás que el miedo te domine? ¿Antes de blandir tu propio cuchillo contra las sombras?